Bienvenidos a su programa Comunidad Consciente. Es para mí un honor el poder compartir este espacio con una montaña de amor y de sabiduría, que es lo mismo. Tenemos con nosotros a la maestra Maritza, que viene a engalanar este espacio, y vamos a aprovechar mucho todo ese conocimiento para poder clarificar un poco qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué nos sirve. Ya hemos venido entregando algunas estrategias en las cuales procuramos cultivar la calma y la claridad a través de enfocar nuestra atención, y pretendemos que eso nos reconecte con nuestra experiencia de una manera nueva, diferente. Todos hemos notado ya que tiene algún cambio con solo llevar nuestra atención a nuestra respiración, en que nos sentimos más tranquilos, si lo podemos manejar. Y por eso me gustaría aprovechar para hablar de un tema en concreto que pareciese ser que es el mal actual por excelencia. Todos lo padecemos y está provocando, creo que llevar a una sociedad hacia el poco desarrollo, perdiéndonos de un montón de posibilidades y más bien haciéndonos sobrevivientes de nuestro día a día. Quiero que hablemos el día de hoy del estrés. Pero antes, para poder soltarnos de todo lo que pensamos que es el estrés, me gustaría saber qué es el estrés. Bueno, gracias, Mau. Primero que nada, muchísimas gracias por ese concepto tan generoso que tienes. Creo que te proyectas, o sea, eso que ves realmente es porque sale de tu corazón. Y bueno, ahora sí pasamos a platicar un poco acerca de lo que es el estrés. Primero que nada, vale la pena que mencionemos que el estrés es una respuesta, porque coloquialmente se usa incluso hasta como si fuera un estímulo. Ay, es que cuánto estrés me hicieron, o me dieron, o había mucho estrés, o como que se usa de manera indistinta, como si fuera un estímulo, como si fuera una respuesta. El estrés es una respuesta que se ha tardado millones de años la naturaleza en que exista el mecanismo neurofisiológico perfecto, o más bien psiconeuroinmunofisiológico perfecto, para que podamos adaptarnos y para que podamos dar de alguna manera una respuesta específica ante situaciones nociceptivas, dañinas al organismo. Entonces, el estrés es una respuesta maravillosa que, claro, como en todo, cualquier cosa que llegue a los extremos se convierte en patológico. Entonces, mucho daño al organismo, muchos eventos nociceptivos, dañinos, estresantes, son los estímulos que les llamamos estresores, mucho de eso, muy intensos, por mucho tiempo, o sea, un estrés crónico, pero por supuesto que se convierte en algo terrible, en una patología, y que trae como consecuencia realmente situaciones muy incómodas. Eso es el estrés, es una respuesta, y de verdad el mecanismo orgánico, la fisiología del estrés es una verdadera chulada, pero una verdadera chulada. Bueno, sin embargo, todos estamos peleándonos siempre con el estrés. No queremos estrés. No, porque es muy desagradable, porque estar estresado resta calidad de vida, porque estar estresado lastima, duele, genera patologías en función del género de la persona, si es hombre o mujer, de la edad de la persona, si es un niño, un adolescente, un hombre joven, maduro o un anciano. Cada una de las personas respondemos de manera inespecífica al mismo estresor. Imagínate, por ejemplo, que de repente tiembla, ¿no? Habrá quien diga, ¡wow! Está temblando, vamos a bailar. Y habrá quien, como lo que pasó en el terremoto del 85, hubo personas que en el segundo temblor que hubo, porque uno fue el 19, el otro fue el 20, está temblando otra vez, les dio un infarto y cayeron muertos. Entonces, la respuesta de estrés está en función, ¿qué es la respuesta de estrés y en función de qué está?
La respuesta a estrés es una respuesta de adaptación que se da ante una situación nociceptiva de sobrecarga que el organismo ya no puede, ¿no? Responder más o dar más. Cuando ya se agotaron sus capacidades para poder dar más en ese momento en función de qué estímulo sea. Está temblando. No es lo mismo un temblorcito de 5 grados o de 4 grados a un terremoto de 7.8 o de 8 y cacho, donde el techo se comienza a caer o las cosas de las paredes, etcétera, etcétera. Entonces, pero por supuesto que la respuesta es dañina, la de 3 grados, 4 grados el temblor, pero el de 8 grados pues es un estímulo muchísimo más intenso, más representativo, más dañino, nociceptivo, y bueno, pues obviamente que la reacción a esa situación pues es verdaderamente de, primero se activa el sistema nervioso simpático para poder dar pues una respuesta adaptativa, para poder dar la respuesta o en ese momento responder, hacer lo que se requiere para sobrevivir. La respuesta de estrés es una respuesta de sobrevivencia, es una respuesta de adaptación al momento que se está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reacciono, corro, se va a caer esa pared, me hago a un lado, mi corazón inmediatamente se secreta ante la situación de estrés, se activa el sistema nervioso simpático. ¿Qué sucede? Se incrementa la frecuencia cardíaca porque el sistema nervioso simpático está activo, se incrementa frecuencia cardíaca, se incrementa presión arterial. Con esas dos estoy bombeando más sangre a mayor presión para que la sangre llegue más rápidamente, inmediatamente a todo mi organismo. Y por otro lado, las glándulas suprarrenales, que son verdaderamente una chulada, se secreta ahí una hormona que se llama cortisol, que es glucocorticoide, se produce, o sea, lo que favorece esa hormona es que haya glucosa suficiente. ¿Para qué? Para poder llevar esa glucosa al organismo. La sangre está brum brum rapidito, ¿no? Pom 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 el corazón, para llevar esa glucosa a todo el organismo, sobre todo a los músculos, porque yo necesito correr, necesito saltar, necesito pelear, necesito echarme a correr, ¿no? Claro. Entonces, la respuesta de estrés, originalmente, Serge en 1948 más o menos, que fue, digamos, es el padre del concepto, él dijo que la respuesta de estrés era una respuesta de huida o de lucha, básicamente. Ahora hemos visto que también, ante situaciones de estrés muy intenso, hay inmovilización, claro. Se queda uno paralizado. Pero básicamente es un dinosaurio grandote llega y se va a comer a un dinosaurio chiquito. El dinosaurio chiquito está por acá muy entretenido y de repente ve la sombra del grandote y nada más le quedan dos cosas. Sí. O si le calcula patitas para qué te quiero y chance y lo logre y se huya, o aunque le corra, vea si así me pesca, pues mínimo a darle en las patas al grandote para ver si le duele y se va y también quedo libre, ¿no? O quedarse quieto. O probablemente algunos animales, de hecho, hay algunos animales que lo que hacen es quedarse quietos o incluso fingir. Hay pájaros que ponen sus huevos en la tierra. Ajá. Y de repente están en su nido, ven la sombra del gavilán o del águila y entonces se salen de su nido, dejan caer un ala y comienzan a caminar como si estuvieran heridos. Entonces el águila o el gavilán dicen, uy, comida fácil, y en el momento en el que se pican para poderlos pescar, porque pues es fácil, trae rota un ala, no puede volar, en ese momento el pájaro, ¡rum!, con permiso, y el águila se pega en el piso, se rompe el pico y ya se fue, ¿verdad? Bueno, claro, la naturaleza es sabia y hay muchas formas de adaptarnos a ese medio. Pero entonces, el estrés es esta respuesta, aunque realmente cuando estamos estresados, en general lo que hacemos en condiciones más o menos cotidianas, lo que hacemos es reaccionar, no responder, aunque la respuesta de estrés es una respuesta fisiológica, es una respuesta, no es el estímulo, es cómo yo respondo, huyo, lucho, ¿qué hago? Ante ese estímulo que me sobrepasa. Yo no puedo detener, si se está cayendo la pared no puedo poner la mano y detenerla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues activar mi sistema nervioso simpático, mi corazón, taca, taca, todo lo que dijimos hace rato. Entonces el estrés es una respuesta realmente maravillosa. Claro. ¿Cuál es el problema? Ya entendiéndolo así, no... No, es que es una respuesta tan maravillosa, pero ¿cuál es el problema? La maravillosa de la naturaleza. Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Que lo tengo aquí, en este Claro, momento, que no exacto. lo puedo soltar jamás, que está sobre de mí, no lo Exactamente. soporto. El ¿no? problema está en la frecuencia, que se vuelve un estrés crónico. El estrés agudo, pues, lo que decíamos, el ejemplo de un temblorcito, un ruido fuerte en la calle, alguien que pasa corriendo pidiendo auxilio, ¿no? Ok. Un evento. Un evento Que te saca de la normalidad. un evento que te llama la atención y que tú tienes que responder en ese momento, huyendo, haciéndote a un lado, luchando, defendiéndote, lo que sea, adaptándote a la situación. Así es, adaptándote. El estrés es una respuesta de adaptación. Claro. De hecho, se le llama síndrome general de adaptación, ¿no? Entonces, pero cuando esos estímulos no es uno aislado al año o cada 2 años, sino todos los días, o no todos los días, pero sí muy frecuentemente y con una intensidad alta, Ajá. eso se vuelve una situación crónica de estrés, de un estímulo estresor crónico, constante, ¿sí? Entonces, eso se vuelve insoportable. Claro. Vamos a poner ejemplos. Contaminación, la que quieras. Auditiva, Ruido. visual, Ujú. ambiental, No, y el corazón herido, aparte está contaminado, ¿no? por supuesto. Claro. O el típico jefe que entra y en lugar de decir buenos días, la quiero en mi oficina, pero rápido, ¿pero qué está esperando? Ya. ¿No? Sí, claro. O la mamá de, ¿pero qué esperas para apurarte que se nos va a hacer tarde para la escuela? Y el niño tira sin querer con la ansiedad la lechita con chocolate. ¡Qué bárbaro eres! ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Qué tienes en las manos que no te fijaste? Y ni llores, cállate. Pero es un círculo vicioso, porque entonces yo ando estresado y ando torpe, ¿no? Por supuesto, Y se me caen las claro. cosas y entonces no se me acaba todo el día. Empieza por un detalle, ¿Sí? porque a veces yo siento que incluso ya estamos condicionados a él, ¿no? O sea, de pronto es cualquier cosa en la mañana y ya estoy estresado. Y de ahí me voy a otra, y de ahí me voy a otra, y termina mi noche sin poder dormir porque estoy pensando en todo lo malo que salió y todo lo malo que va a salir mañana. Bueno, eso ya sería de alguna manera vivir de manera muy acelerada, como muchos vivimos o viven, Ajá. ya son otras cosas. O sea, sí, como tú dices, es un condicionamiento y el no vivir de manera consciente, porque si vivo de manera consciente, no estoy pensando ni lo que ya pasó ni lo que va a pasar. Lo podemos ver más al rato, pero a lo que yo iba es nada más a que nos quede claro que el estrés crónico es verdaderamente peligroso y es lo que más tenemos, porque hay muchos estresores en el ambiente. Desempleo, ¿te suena conocido el término? Inseguridad, ¿te suena? Relaciones intrafamiliares o interpersonales insanas, maltrato hacia la mujer. Digo, podemos seguirle, pero como que ya fueron. Miedo. ¿No? Miedo, estrés. El niño que la mamá está llorando, el niño de repente y la mamá, ay, pero ya cállate. Bueno, vete a tu recámara, enciérrate. Cuando dejes de llorar, vienes. En lugar de, hijito, ¿qué sientes? A ver, tranquilo, ¿qué te pasó? ¿Qué estás sintiendo? No, ya, vete de aquí. O sea, el pobre niño, eso es dañino para él. Lo está estresando el grito de la madre, la incomprensión, la falta de cariño, de respeto incluso. Hay diferentes tipos de estresores, físicos, emocionales, de todo tipo, ¿no? Sí. Pero entonces, el estrés es esa respuesta de adaptación en donde el organismo trata de sobrevivir, de adaptarse a la situación que se está dando en su entorno. Pero es una respuesta verdaderamente que puede llegar a convertirse en algo dañino si es crónica esta situación, y al final de cuentas entonces el estrés es una respuesta muy valiosa que tenemos, porque gracias a ella se está cayendo la pared, me quito, pero rapidito doy el brinco, ¿no? ¿Sí? Pero cuando eso es cada 5 segundos, Todo eso que está me pasando acá agoto, adentro me agoto, nos me agoto. fastidia la vida, ¿no? Así de simple.
Pero entonces yo entiendo también que tiene que ver mucho del organismo, ¿no? Está el estímulo, pero tiene que ver mucho con el organismo. Te lo aterrizo de esta manera. Cuando estamos en clases de meditación, de pronto me dicen, vamos a hacer una técnica contemplativa. Piensa hoy en un momento de estrés. Entonces yo estoy ahí con mis ojos cerrados, respirando, y pienso, pues sí, que iba lento. No, pero no me estresa. No me estresa. Y de pronto llego hasta el fin de semana anterior, en el que a lo mejor pasó algo que sí me sacó. Y de verdad que me estoy portando bastante laxo, ¿no? Porque en realidad no me estreso. A veces hasta me impresiona con qué facilidad puedo dejar ir. Y quiero yo pensar que tiene que ver mucho con mi práctica, con este cultivar calma y claridad, que pasan los estímulos, que sí me provocan una reacción, porque no dejo de reaccionar, pero creo que he logrado responder. Sé lo que está pasando y a veces puedo cometer errores, claro, o sea, mi respuesta muy pensada me lleva a un error, pero ya no reaccionamos algo corriendo. Y eso como que me pone un stop en este círculo vicioso que me haría tirar a la derecha. Y ahora ¿dónde dejé las llaves? Y ahora, porque mi mente continúa calmada y clara. ¿Hay alguna manera en la cual podamos tener un escudo, una manera de soportar de mejor manera este estrés que ya vimos que no es malo, pero poder puede llegar a convertir en malo? Se puede llevar, que no lleguemos a ello. Algo que podamos hacer ahora para poder cambiar esta situación que me está aniquilando. Bueno, ya dijiste una, ¿no? Que es precisamente las técnicas contemplativas, en alguna cultura llamadas meditación, que finalmente la meditación no es más que aprender a sentir. Hay otras, hay varias técnicas que lo que pretenden es, como lo dijiste tú también hace un momento, es aprender no a reaccionar, sino a responder. De hecho, podríamos decir que en situación de estrés se reacciona, en situación objetiva, consciente, se responde. Lo ideal es que aprendamos técnicas que nos ayuden a responder. Una de ellas, como mencionaste ahorita, es precisamente algunas técnicas contemplativas como la meditación. Hay otras, por ejemplo, hay una técnica que se llama relajación muscular progresiva. Sí. Es enseñar a las personas a que se pongan, que contraigan sus músculos y después sientan cómo los van relajando poco a poquito. Ajá. Para que ellas aprendan a cuando están estresadas y están así con esa contractura muscular, lo perciban y aprendan cómo a soltar, cómo relajarse. Esa es una, por ejemplo. Hay varios. Es sentir, al final de cuentas, es sentir tu cuerpo. Hay varios tipos de relajación. Por ejemplo, hay un método que suena como medio loco, que es escuchar una cinta de cassette en blanco. O sea, al final de cuentas estás poniendo atención al no sonido. Estás poniendo atención, estarías meditando también de alguna manera, pero bueno, estás sintiendo, porque oír pues es también sentir, ¿no? Sí. La vía sensorial, sentir, la acústica. Atención. Otra, por ejemplo, sería el yoga. Ajá. También estás poniendo atención en el movimiento de tu cuerpo. Otra, el tai chi, más estás moviéndote con todo el sigilo y con toda la atención puesta y la intención en lo que estás haciendo. Y hay otra que es el mindfulness, o atención plena o atención consciente, que es otra forma de meditar y que realmente ahora se sabe que por los estudios de los últimos 30 años que se tienen efectos verdaderamente benéficos, no solamente para disminuir el estrés, sino ayuda, por ejemplo, para disminuir la intensidad de las crisis depresivas y sus periodos de presentación se hacen más cortos, o sea, disminuye la frecuencia de los eventos depresivos y la intensidad de la depresión disminuye.
Obviamente que es un método maravilloso la atención plena para disminuir la ansiedad. Claro. Favorece, se trabaja ahora el mindfulness o atención plena en personas que son hipertensas para disminuir su presión arterial, personas que tienen dolor. No es magia el mindfulness, no desaparece el dolor como si fuera varita mágica. No, lo que hace es que ayuda a cambiar la percepción del dolor, la integración del dolor, comenzando porque se enseña a decir, cuando te duela algo o donde duela, se piensa y se siente. En la rodilla derecha hay un dolor intenso, es diferente a decir, me duele mi rodilla, ¿no? Entonces estoy también dirigiendo mi atención y percibiendo con atención ese dolor que hay ahí. Entonces disminuye la percepción al dolor, bueno, cambia la percepción al dolor, por lo tanto disminuye de alguna manera esa sensación dolorosa tan intensa. Ajá. No es que lo desaparezca, sino la respuesta que se da es completamente diferente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué es la atención plena o qué es el mindfulness? Es aprender a vivir momento a momento, en el aquí y en el ahora, con atención, sin juzgar, tratando de ver la realidad tal y como es, por decirlo en 3 palabras. Entonces, esta técnica tan simple, tan sencilla, genera realmente cambios integrales en todo el organismo, porque donde primero actúas a nivel del sistema nervioso, y tiene efectos pues realmente muy beneficiosos. De entrada, el mindfulness fue utilizado, que de hecho pareciera que fue el que puso el nombre de mindfulness, por un hombre llamado Jon Kabat-Zinn, médico de Estados Unidos, trabajador en Estados Unidos en la clínica de Massachusetts, y él inventó un programa que se llama, en español, reducción del estrés basado en la atención plena. Sí. Porque lo primero que se comenzó a trabajar a través del mindfulness es con el estrés, y lo que se pretende es disminuirlo. No podemos eliminar el estrés, porque si eliminamos el estrés no sobrevivimos, porque ante cualquier cosita, pues mi cuenta me doy cataplum. Sí. Tampoco controlarlo. El estrés no debemos controlarlo, porque si yo controlo el estrés me estreso más. No se trata de controlar, porque de hecho parte de la técnica de la atención plena nos enseña que no hay control. Entonces no controlamos estrés. A través de la técnica del mindfulness lo que ayudamos, favorecemos, es a que disminuya el estrés, a manejar el estrés, a discriminar por qué tales estresores o estímulos me generan tanto estrés, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a poner atención plena en los eventos, en el momento percibir, sentir. Por lo tanto, si lo siento, lo discrimino, lo analizo, sé de qué se trata, lo conozco, lo pongo aquí en la mano, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos a través de la atención plena. Es una herramienta maravillosa entonces para disminuir el estrés. Dice Jon Kabat-Zinn en una frase, ¿no? Y sortear las olas del mar como si fueras un surfista, ¿no? A mí me suena mucho a la aventura, pero no es negar el mar, es estar en el mar, es disfrutar el mar. Y a mí también una cosa más que me llama la atención de esta práctica es que coloquialmente lo hemos escuchado, ¿no? El pasado, demasiada depresión, futuro, ansiedad, presente. Eso es algo muy importante. En el presente nos hacemos libres de esas cargas que estamos poniendo ahí de más, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, esta práctica que me decías del dolor, no creo que de igual manera, pero mi maestro me decía, ver al lobo a la cara. Y decía, le quitas lo demás. O sea, es lo que es. No es, me duele, me voy a morir, ¿qué va a pasar con mis hijos? Voy a perder el trabajo. No es toda esa carga que además sumamos al dolor, ¿no? Es soltarnos de eso. Y luego, al ser una práctica también, cambia, entiendo yo, las estructuras del cerebro, ¿no? Modifica el cerebro y de esta manera el vínculo que se establece con la experiencia, ¿no? ¿Cómo, aprovechando de más, cómo es que cambia esta práctica del cerebro? ¿Qué es lo que se modifica? ¿Para qué nos sirven estos cambios?
Lo que pasa es que en función de nuestra personalidad, pues obviamente que nuestro sistema nervioso está de alguna manera condicionado o respondemos de determinada manera con determinada personalidad en función de lo que hemos aprendido desde que nacemos. Entonces ahí está nuestro sistema nervioso, ¿no? Si somos personas muy aprensivas y no somos muy racionales, por lo tanto no muy atentas, no muy conscientes, ¿qué sucede? Pues lo primero que pasa es que llega el estímulo, mi amígdala, que es una estructura del sistema límbico en el cerebro, que para eso está, lo que hace es, rápido, la emoción brota ante el estímulo, la amígdala, la emoción ahí está, inmediatamente hace que se sienta, el organismo sienta, la persona sienta la emoción y responda o reaccione más que responda en función precisamente de ese estímulo, con una emoción determinada. Miedo, angustia, ansiedad, dolor, preocupación, podríamos hasta decir que son un poco medio sinónimas todas estas, ¿no? Ok, la amígdala es la primera. ¿Qué sucede cuando se lleva a cabo la atención plena o se utiliza el mindfulness para aprender a disminuir el estrés? Está demostrado ahora por estudios preciosos neurofisiológicos y psicofisiológicos que la amígdala disminuye su disparo, disminuye la actividad de la amígdala. Entonces, ante un estímulo, como la amígdala no está el sentimiento, entonces veo al estímulo tal y como es, en lugar de ni lo veo porque ya estoy bloqueado, atrapado. No, ya estoy yo atrapada, no, estoy reaccionando. Entonces, se me ocurre comentar que lo primero que pasa es precisamente eso. La amígdala disminuye considerablemente su actividad. La amígdala y el lóbulo frontal están conectados para dar esta respuesta emocional ante ese estímulo. En el lóbulo frontal se decide, en el lóbulo frontal es en donde se integran las emociones. La amígdala la percibe y brota la emoción. Pero cuando la amígdala, en lugar de estar mandándole al pobre lóbulo frontal, pum, 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 50.000 disparos por segundo, le manda menos, su lóbulo frontal, ¿sí? ¿Qué hace? Discrimina, maneja, decide la persona, ordena, ¿sí? Con calma, no pasa nada, no cunde el pánico. Sí, no se está inundando la casa. Antes de que la gente se ahogue, no, se da la respuesta adecuada. Hace otras cosas, se sabe ahora que hace otras cosas. Hay una mujer investigadora, Sara Lazar, que demostró que cuando las personas practican la atención plena o la conciencia, o la atención consciente, o la plena conciencia, todos son sinónimos, depende del autor, es la traducción que le da. Lo que sucede, por ejemplo, es que hay engrosamiento de la corteza del cíngulo, ¿no? Que está íntimamente relacionada, por ejemplo, con aprendizaje y memoria. Entonces, pues sí, todos sabemos que si estamos tranquilitos, aprendemos más fácilmente y recordamos lo que aprendemos, porque el estrés altera adquisición, el que se guarde esa información en el cerebro, dependiendo de la información que se trate, en el hipocampo, por ejemplo, de que no nada más la adquisición, la codificación, el almacenamiento y la evocación de la memoria. Entonces, altera memorias de corto plazo, altera memorias de largo plazo. Y depende la intensidad del estresor, depende del tipo de estresor, depende de si fue crónico, agudo, etc. Pero se pueden alterar los cuatro procesos. Sobre todo, adquisición, codificación y evocación de la memoria. Aprender. Por eso, cuando vamos a presentar un examen, si estamos estresados, pues a lo mejor realmente sí sé lo que me van a preguntar, pero si en ese momento estoy estresada, no evoco. O si me siento estudiar estresada, tampoco adquiero. O adquirí, pero me estresé, pues tampoco almaceno. O sea, el estrés altera el aprendizaje y la memoria. Punto. Aplico atención plena, bajo mi actividad de amígdala, ¿sí? Le doy chance al lóbulo frontal de que se ponga en su lugar y haga lo que tiene que hacer tranquilito.
y además ayudo, ¿no?, a que, por ejemplo, mi hipocampo, etcétera, haga lo que tiene que hacer, dependiendo de lo que estoy aprendiendo, de la memoria que tengo que guardar, será donde se guarde y demás, pero sobre todo corteza cerebral y hipocampo almacenan, codifican adecuadamente y permiten que haya la educación adecuada de lo que aprendí. Es más eficaz, ¿no? A mí me pasa que ahora termino de leer una página y sé de qué trato. Porque antes llevaba 3 y mi mente ni siquiera había resuelto un problema, o sea, estaba... Y yo, mis ojos seguían pasando letras. Claro. ¿No? Cuando estamos estresados, nuestro cerebro es como si fuera de gelatina, en donde adentro hay como 50.000 partículas flotando en la gelatina. Ajá. En cambio, si estamos tranquilos, ecuánimes, esa sería la palabra, ecuánimes, entonces, pues, las cosas están en su lugar, la gelatina no se está moviendo, está todo en calma, sentado. No es poner la mente en blanco, porque si ponemos la mente en blanco, pues ya, sí, adiós cuerpecito, sí. Pues no, eso no existe. Es estar en calma, ubicados, no acelerando nuestras pobres estructuras del sistema nervioso, ni central ni periférico, no estimulando de más al sistema nervioso simpático, dándole chance al parasimpático que haga lo que tiene que hacer en paz, tranquilo, relajado, y pues por supuesto que entonces tenemos una calidad de vida diferente, a gusto, tranquilo, se enriquece, ¿no? En paz. Leí en un libro, es saber desde esta acepción de saborear. Claro. Entonces saboreas, es diferente cuando estoy con las señoras de la tercera edad, y una de ellas hizo un comentario hace poco, dice, es que nos enseñan a comernos un taco como se debe. Pues sí, es a vivir la vida de una manera diferente, saboreando, sabiendo, no perdiéndote. En función de lo que dices, una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Y cuando estamos estresados, sobrevivimos. Claro. En cambio, cuando estamos tranquilos y ecuánimes, vivimos en el aquí y en el ahora, y ya, sin juzgar, sino se dice que el mindfulness o la atención plena o la atención consciente o la conciencia plena te permiten ser objetivo, y la objetividad la podríamos traducir un poco como el aprender a ver las cosas como son, es decir, ver la realidad, ¿no? Por eso se le llama atención consciente o conciencia plena. Conciencia es veo las cosas tal y como son, eso es conciencia, darme cuenta de ver las cosas tal y como son. Entonces, bueno, pues nos lleva a esto. Si estoy viendo las cosas tal y como son, ni le pongo, ni le quito, ni le agrego, ni lo veo tal y como es y respondo en función de eso. Es lo que es. Y hay una cosa más, que, claro, yo sé que tiene impacto sobre nuestras estructuras que tienen que ver con el placer. Sé que se mete incluso hasta el ADN, ¿no? Y en la respuesta de la inflamación. O sea, cosas impresionantes con esta práctica. Pero creo que algo muy importante es la conciencia corporal que surge. ¿Por qué sentir? ¿No? Entonces a mí me ha pasado que de pronto hasta cuando voy caminando, cuando voy dando masaje me lo dicen muchísimo, pero hasta cuando voy caminando, mis movimientos se refinan por completo y luego tener sensaciones que pasan de lo ordinario a lo extraordinario. A veces parece que estoy exagerándome al probar un dulce de un chocolate y la gente dice, pues yo también lo estoy comiendo. A ver quién me ha dicho, yo quiero comer de tu mole de olla. Y yo, pues tú tienes, no, pero el tuyo. Y es la manera en la que lo comes. Pues no es magia, es que a lo mejor he estado practicando de tal manera que mis estructuras que me proporcionan el sabor ahora tienen un contacto más nítido con el estímulo, ¿no? Lo que pasa es que estás confirmando o reafirmando un poco lo que dijimos hace rato. Atención consciente, que es conciencia, darme cuenta de, eso es conciencia, darte cuenta de. Si te das cuenta de con atención, pues lógicamente que a lo mejor ese chocolate te lo has comido 20 veces, pero de manera sin darte cuenta. Entonces, ahora que estás atento, por eso es que lo percibes tal y como es y lo saboreas, como tú dices, porque estás atento, eso es poner atención, ¿no? Entonces,
pues a eso nos lleva, o eso es lo que nos favorece o nos permite la atención plena, ¿no? El vivir en el aquí y en el ahora es eso, poniendo atención a lo que pasa en el momento presente y no lo juzgo, soy consciente, me doy cuenta de ello, lo percibo, lo siento. Y ojalá fuera con los chocolates, ¿no? No, pero no, todo. Es con una presencia, ¿no? De pronto la saboreas, la disfrutas. Y a lo mejor no vamos a platicar de eso ahorita, pero cambian tus relaciones. Yo, por lo que he leído, hay neuronas espejo, ¿no? Yo te siento de una manera diferente y esas proliferan, entonces eso podría tener cierto impacto en la manera en la que te conduces de manera social. Pero algo real es que cómo te conduces con las personas se modifica y enriquece tu vida. Porque si tú estás poniendo atención, de hecho las neuronas espejo las tenemos todos, está demostrado, y son las responsables de la empatía. Y la empatía es sentir al otro. Entonces, en la medida en la que tú eres consciente, pones atención en esa empatía, en ese sentir al otro, bueno, pues, ¿qué más quieres? ¿No? Porque es uno de los grandes problemas que, por cierto, generan mucho estrés, que es precisamente esta liquidez que hay ahora en nuestra sociedad. Ya lo dijo Zygmunt Bauman, que acaba de morir hace creo que semana y media más o menos. Habló del concepto de sociedad líquida, de amor líquido, de adolescencia líquida, porque todo se diluye, la sociedad se diluye, no hay compromiso, no hay conciencia, no hay atención, ¿sí? Todo pasa, se diluye, se va. Y las relaciones interpersonales igual, ¿no? No hay compromiso, no hay cosas concretas, todo es abstracto. A través de la atención plena, sientes ahorita, aquí, lo que está pasando en función de esa empatía hacia esa persona, y entonces esa persona realmente está aquí y ahora contigo, con determinada actitud, estableciéndose determinada relación, etcétera. Pero si estás atento, estás consciente, te estás dando cuenta de, pues ya lo hiciste, si estás, ¿no? Porque si no, de lo contrario, pues quién sabe dónde andas, y todo se diluye, y por eso vivimos en una sociedad líquida. Amén de que esta sociedad mercantilista y explotadora totalmente nos enseña y refuerza considerablemente el tener en lugar del ser. Entonces el chiste es tengo coche, tengo una comida maravillosa en un hotel, quién sabe qué, tengo tanto de sueldo, tengo ropa fulana, tengo likes, no, sí, muchos, no millones de likes, miles de likes, ya puedo vivir feliz. Entonces, tengo, y este tengo nos aleja, ¿no?, de esta actitud consciente de soy antes que tengo. La atención plena, el mindfulness, nos permite volver a disfrutar, ¿no?, de el ser, quién soy. Fromm decía que lo ideal es que vivamos en gerundio: soy siendo, trabajo trabajando, duermo durmiendo, como comiendo, vivir en gerundio. Entonces, a través de la atención plena, de estar consciente del aquí y del ahora, pues vivo en gerundio, soy siendo, no, hasta tengo teniendo, pero me doy cuenta, sí, ¿no? Por lo tanto, soy antes de tener. Claro, y bueno, toda esta iniciativa de traer este conocimiento y compartirlo a las personas nació de que en mí estaba provocando riqueza en la experiencia, ¿no? Y entonces lo empecé a compartir, primero dando de los masajes, y decidí empezar a dirigir las meditaciones, y eso fue refinando mi voz, y ahora hago entregas muy lindas. Pero en este afán de querer dar, creo que hay que dar de la manera más adecuada, y sé que hay algunas personas con las que posiblemente hay que tener ciertos cuidados cuando estamos hablando de atención plena. O sea, el estrés, ya vimos que es una reacción, que es una patología que se puede llegar a hacer si es como crónico, ¿no? ¿Hay alguna otra patología en la cual tengamos que tener reservas a la hora de
acercarnos con esta práctica? Está demostrado, y hay muchos artículos que ya han comprobado que el mindfulness o atención plena disminuye el estrés. Pero una cosa es estrés y otra cosa es el querer, por ejemplo, que una persona que padece de esquizofrenia, por ejemplo, resolviera su esquizofrenia a través de la atención plena. Eso no es posible. O incluso que una persona con un cierto tipo de esquizofrenia practicara la atención plena tampoco es recomendable, porque, por ejemplo, la atención plena puede llegar a generar cierta alteración de conciencia en ciertos momentos. Imagínate a esta persona esquizofrénica, pues la pones a delirar, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces hay ciertas situaciones en las cuales mejor no se recomienda. Casos extremos de ansiedad, pues primero farmacológicamente se podrían ayudar para que cuando el sujeto ya esté amortiguado, entonces ya realmente pueda entrar y manejar su ansiedad a través del mindfulness. Pero si está en un grado de ni lo va a lograr, ¿no? Le costaría mucho trabajo, pero pudiera llegar a generarle incluso hasta más ansiedad. Claro, ¿no? Trato de no, claro. Pero no puedo y entonces exploto. Algunos otros casos, por ejemplo, personalidades borderline, ¿no? Casos de depresión muy profunda, tampoco. Hay cierto, pero realmente eso, las personas que podemos facilitar la herramienta, la técnica de mindfulness, sabemos que a ciertas personas con determinadas características podríamos primero invitarles a resolver esa situación a través de otros medios que del mindfulness. Claro. Y es por eso que siempre cierro estas cápsulas diciendo que vayan a la página. En la página tengo artículos para que sepan quién, cómo, para que estén un poquito más documentados. Hay prácticas y hay sobre todo el camino hacia algunos de los maestros que tengo yo la fortuna de tener para que nos orienten de mejor manera, ¿no? Yo empecé a dirigir la meditación, iban conmigo a una terapia y pues nunca, sí trabajé con algunas personas que llegaban en crisis, afortunadamente lo pude resolver bien. Yo siento hasta mucho que tenía que ver con la personalidad y lo que creábamos juntos, pero hay que tener ciertos cuidados, ¿no? Ser fino en la manera en la que entregamos la práctica. ¿Objetivos? Bueno, ¿y cómo? ¿Serías tan amable de compartir con nosotros una pequeña práctica para que más o menos nos hagamos a la idea de qué es? De mindfulness. De mindfulness. Va. Lo primero que tenemos que poner atención es en nuestra postura. Podemos estar sentados en una silla de preferencia sin recargar la espalda, sino aventando los glúteos hacia atrás de la silla para que la espalda quede lo más recta posible. La cabeza cae sobre los hombros, ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviéramos viendo a 1,5 metros de distancia algún objeto. Podemos cerrar los ojos o los podemos dejar medios abiertos, viendo siempre ese punto. Yo acostumbro cerrar los ojos, con las manos sobre las piernas, a la altura de las rodillas, los dedos, de preferencia las manos abiertas, y hago conciencia de que voy a iniciar un ejercicio, una pequeña práctica de atención plena, teniendo como objeto de esa atención la ventilación, que nosotros comúnmente le llamamos respiración, la ventilación. Entonces, al poner como objeto de atención la respiración, lo que voy a poner atención es cómo entra y cómo sale el aire de mi nariz, cómo inhalo y cómo exhalo, entra, sale. Entonces, comenzamos. Entra aire por mi nariz y percibo, pongo atención en qué se siente. Al entrar el aire en la nariz, al inhalar, al inspirar, entra el aire frío, caliente, suave, rápido, lento,
turbulento. Después de que termina de entrar, hay un breve espacio que ni entra ni sale, y luego sale el aire. ¿Cómo sale? Más rápido que como entró, húmedo, seco, turbulento, laminar. Lo siento al salir, arriba de mi labio superior, o no lo siento. Simplemente observo con atención, siento la entrada y salida del aire por la nariz. Entonces, va, entra, sale. Entra, sale. Cada quien a su ritmo, poniendo atención en la sensación. Si de repente siento cosquillas en la cara, en la barbilla, en un brazo, en la espalda, donde sea, conscientemente digo, dejo el ejercicio de poner atención en este objeto de la respiración para sentir la cosquilla. Entonces, observo la cosquilla, la siento y repito 3 veces. Cosquilla, cosquilla, cosquilla. Por lo general la cosquilla, cuando le pongo atención, desaparece. Y ahora regreso y pienso, regreso al ejercicio, a la práctica de poner atención en el objeto respiración. O si de repente estoy poniendo atención, pero mi mente brinca, ay, saliendo de aquí tengo que ir a pagar la tarjeta de crédito porque bla, 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 o a las 8 de la noche que no se me olvide que voy a recibir una llamada, lo que sea. Si hay distracción, si mi mente se va de estar solamente poniendo atención a ese momento presente de la respiración, de cómo entra y cómo sale, qué siento cuando entra, qué siento cuando sale la respiración, lo observo y digo, no estoy poniendo como objeto de atención mi pensamiento, mis ocupaciones en la noche, sino la respiración. Y suavemente, sin juicio, sin crítica, sin enojo, con suavidad, regreso nuevamente a poner atención en la entrada y salida del aire por la nariz. Al mismo tiempo, ahora que entra el aire, percibo, pongo atención en cómo se infla mi abdomen, mis pulmones también, y luego cómo se desinflan mis pulmones, cómo se desinfla el abdomen y cómo sale el aire. Entra, se inflan, abdomen y pulmones, se desinflan pulmones, abdomen y sale el aire. Lo hacemos, entra, sale. Entra, sale. De hecho, puedo asociar cuando entra el aire esta sensación de comenzar de nuevo, cuando sale el aire de dejar ir. Entra, comienzo de nuevo, sale, estoy dejando ir.
Muy bien. Otra sensación inherente al poner atención plena al objeto respiración es que entra el aire y apenas acaba de entrar cuando ya está saliendo. Es decir, ya pasó que entró. Sale el aire y acaba de salir cuando eso ya es un evento pasado. Ya se fue, ya pasó, jamás va a volver a repetirse. Entonces, esta sensación de que todo cambia, la sensación de la impermanencia de las cosas, la podemos también sentir cuando estamos poniendo atención en la entrada y en la salida del aire. Entra aire, sale aire. Entra, se infla abdomen y pulmones, se desinfla pulmones, abdomen y sale el aire, pero al estar vivenciando esto y sintiéndolo, me doy cuenta que entra aire como si estuviera comenzando de nuevo, porque ya el aire que salió hace rato ya se fue, ya es pasado. Y luego sale el aire y ya se fue. Por eso es que estoy soltando, estoy dejando ir. Y ya no puede volver a repetirse. Cuando meto aire, comienza de nuevo. Entonces, es inherente esta sensación de percibir la impermanencia de las cosas al estar poniendo atención plena a este momento, en este momento, solo a la respiración. Thich Nhat Hanh recomienda que cuando se esté en esta práctica de atención plena, de conciencia plena, se dibuje una ligera sonrisa en la cara. Intenten hacerlo. Muy bien, en esta actitud de atención al momento presente sin juicio, pues gracias por la experiencia. Decían algunos alumnos, me dicen, pero ¿qué gano con yoga? No estoy haciendo nada. Y yo les respondo que de manera muy simple, no. Estamos regando las semillas de la calma y la claridad. Pronto serán fuertes árboles en nuestra vida que nos darán soporte y además vamos a disfrutar de su fruto. Pero decía mi maestro, ahorita que le estaba diciendo todas las cosas, toda la sabiduría oculta en cada respiración, decía mi maestro, puedes poner atención y descubrir todo lo que la vida tiene para ti o seguir distraído y morir sin jamás haber vivido. Por supuesto, mejor. Yo quería, si algo más quieres agregar, adelante, pero me gustaría que nos dijeras ya rapidísimo, aquí va a salir el cartel. Ay, yo voy a tener la fortuna de ser su alumno una vez más en un curso padrísimo. Casi no eres mi compañero. Que va a dar en la UNAM, además, en la maravillosa casa de estudios de la UNAM. ¿Nos podrías decir? Sí, gracias. Vamos a dar el programa de REVAP, de reducción del estrés basado en la atención plena, es decir, la reducción del estrés basado en el mindfulness, a partir del 16 de febrero en
la unidad de posgrado de la UNAM en la coordinación de educación continua de la Facultad de Medicina. Se pueden inscribir, pueden buscar en la Gaceta de la UNAM, ahí está el cartel, o pueden hablar directamente a la maestra Elba Velázquez, ahí en Educación Continua de la UNAM, en internet pueden buscar Educación Continua de la UNAM, Educación Continua Facultad de Medicina UNAM, y ahí vienen todos los números telefónicos para poder llamar. Y va a ser un programa tradicional de 9 semanas, 8 semanas de 3 horas cada semana, una sesión de 3 horas cada semana, los jueves a partir del 16 de febrero de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Y una sesión, la número 7, que es una sesión que le llamamos retiro no residencial de 6 horas continuas. Ese día no sabemos cuándo va a ser, porque hasta que no estemos todos reunidos podremos saber quiénes pueden esas 6 horas, un sábado probablemente. Entonces, pues, quien le interese, adelante, porque realmente pues es un programa que para mí, haberlo aprendido es como haber tenido la oportunidad de poder gozar de esta vida al aprender la práctica del mindfulness, y el tener la oportunidad de enseñarlo es como comerme una rebanada de chocolate, cubierta de chocolate, con chispitas de chocolate. Entonces, pues, gracias. Bueno, yo quiero comentar que tenemos la fortuna de que mi maestra esté aquí con nosotros. Está súper ocupada, siempre está en talleres, pláticas, conferencias, círculos de aprendizaje. La traje justo saliendo de un grupo de estudio y ahorita va a otra actividad. Entonces, en la página tengo algunas de las ligas en las que van a poder encontrar las cosas que está haciendo. Un par de conferencias que tengo ahí dentro de la página. Y muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias, porque hacer este tipo de actividades es muy generoso, porque muchas veces el conocimiento se quedaba como en una élite, y esto que estás haciendo nos permite compartir la oportunidad de vivir conscientes y ecuánimes, viviendo realmente, siendo, a través de este tipo de actividad que estás haciendo. Gracias a ti por que lo hagas y por haber tenido esta idea de hacerlo y por realmente realizarlo y por compartirlo y por permitirnos expresarnos y por lo que estás haciendo. Muchas gracias. Es que de verdad pareciese como si estuviera hecho nada más para las personas que pueden pagarlo, porque es caro, ¿no? Y bueno, algo. Y la verdad es mi sueño más grande, que esto que es como un baño de luz pueda iluminarnos a todos de una vez, para que ya podemos lograrlo, ¿no? Es que ¿qué tanto es tantito? ¿No? Los seres humanos ahora, yo no entiendo cómo pueden tener un salario mínimo tan bajo y sin embargo seguir comprando Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? O realmente, ¿qué tanto es tantito? Gastamos en cosas verdaderamente irrelevantes en función de esta publicidad de tengo, en lugar de invertir, porque no es un gasto, es una inversión, invertir en la salud de los míos, de mí, para poder compartir la salud con los demás, y etcétera, etcétera. Entonces, realmente el curso de la UNAM es un costo verdaderamente nada oneroso, es muy sencillo, precisamente porque de alguna manera lo que nos interesa es que las personas, sobre todo los estudiantes, los médicos, las enfermeras, maestros, los docentes, tengan la oportunidad de ayudar a disminuir su estrés, porque con eso pues ayudamos a los demás también a que si mi maestra no está estresada o mi R3 no está estresado, bueno, pues me va a estresar menos a mí, porque no va a ser un estresor para mí, etcétera. Entonces, ¿no? Le quitamos un loco por lo menos al camino. Por lo menos uno ya. Por lo menos uno. Y decía mi maestro también, te conviertes en un oasis del cual pueden traer todos agua fresca.
Entonces, vamos a terminar con esto. Muchísimas gracias y recuerden, muchas gracias por estar aquí. Regálenos un like para que podamos compartir este trabajo que es de amor para todos. Y no se olviden, disfrútenlo. Gracias.